Ah, el audio. Grabación. Sí. Sí, ya está. Ahora ya estamos bien, parece ser, ¿no? Muy bien. Pues nada, gracias, Jorge, que lo estaba presentando precisamente, Jorge Alberto López, que nos está ayudando aquí con la parte webinar. Bueno, hoy tenemos esta pequeña introducción que estamos llevando a cabo y después la parte principal del evento la va a cubrir Pablo Fraile Iglesias, que nos va a hablar de la resistencia que no ves, descubre por qué tu organización no responde al cambio que impulsas. Y una verdad incómoda que ningún líder quiere escuchar. Título largo de esta ponencia. Bueno, tendremos después una parte de conclusiones y cierre y sin mucha más dilación vamos a dar paso a Pablo. Pablo Fraile ayuda a personas en puestos de liderazgo que aceleran la transformación en sus organizaciones y su misión es empoderar a ejecutivos para que prosperen en entornos de rápido cambio, ayudándoles a evolucionar, liderar con mayor impacto e impulsar transformaciones organizacionales exitosas. Tiene 25 años de experiencia internacional, ha vivido en Reino Unido, Finlandia, España y ha trabajado con clientes en todo el mundo. En el pasado, Pablo trabajó en el mundo de las telecomunicaciones como Service Manager y Project Manager y desde hace 10 años se dedica a la consultoría de transformación y al coaching de liderazgo. Yo os dejo con él, que os va a hablar de la resistencia que no ves, ¿vale? Pues Pablo, voy a arrancar tu presentación y te dejo la batuta. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Y me gustaría dar las gracias también a dos miembros del PMI que han hecho que esté yo aquí, que es Ángel Águeda y Manuel Ancizu, que han hecho los contactos para estar yo aquí. Mirad, yo, como decía Jesús, hace tiempo trabajaba en telecomunicaciones. En una de las empresas que trabajé, en una de estas múltiples reorganizaciones que hacen las empresas, me pusieron en un equipo en el que yo no pertenecía. Yo era la única persona que no se dedicaba a la parte del core de ese equipo. Eso fue una oportunidad muy interesante porque me permitió observar las dinámicas que estaban pasando. El equipo estábamos distribuido por toda Europa y el director decidió que era muy buena oportunidad que nos juntásemos en París, donde estaba la central, pues cada 3 meses pues a sincronizar y, bueno, esas cosas que se hacen en persona cuando trabajas en remoto. Nos juntamos cuando el equipo se formó y luego nos juntamos a los 3 meses. Yo a los 3 meses observé algo entre mis compañeros y observé que mis compañeros se estaban quejando de lo mismo que les escuché quejarse cuando el equipo se formó 3 meses antes. Yo no sé si alguno de vosotros habéis estado en un grupo así o incluso liderado algún equipo así. El caso es que a mí me hierve un poco la sangre cuando parece que estamos en el día de la marmota y no evolucionamos. Entonces, en la salida del comer, yo me acerqué al director y le dije: François, he observado esto en el equipo. Dije: mira, he observado que mis compañeros se están quejando de lo mismo que se quejaban hace 3 meses. Y me pregunto, ¿y dentro de 3 meses nos seguiremos quejando de lo mismo? ¿Será que no hayamos avanzado? Eso me hizo recibir una mirada de estas que dice: Pablo, igual eres un poco impertinente con este comentario. Pero esa mirada también decía: y quizás tienes algo de razón. El caso es que este director me preguntó: ¿y qué sugieres? Yo le dije: hombre, yo creo que necesitamos lanzar una iniciativa de mejora en el equipo, escuchar qué es lo que está pasando y lanzar un plan de mejora. ¿Y quién va a hacer eso? Y yo dije: bueno, en mi caso ahora mismo tengo ancho de banda, podría asumir ese trabajo. El caso es que fue el inicio de una iniciativa de transformación que realmente hizo crecer a muchos miembros del equipo y que el equipo se cohesionara y trabajara como un equipo. Esto es un ejemplo muy bueno de transformación y de crecimiento en organizaciones, pero muchas veces, por mi experiencia, lo que veo es que el cambio no se gestiona de esta manera tan positiva. Y eso es lo que venimos a trabajar hoy. Yo en los últimos 10 años llevo trabajando el liderazgo y la transformación, tanto a nivel individual de líderes como en organizaciones, y la verdad es que es algo que me apasiona, el poder ayudar a organizaciones líderes que pueden sentirse estancados a construir algo mucho mejor, logrando desarrollar el potencial que tienen tanto el líder como la organización de una manera mucho más sencilla. Me presento muy brevemente, pero es básicamente lo que ha dicho Jesús. Yo comencé trabajando en telecomunicaciones durante más de 15 años, me encanta trabajar con gente de distintos lugares del mundo y en los últimos 10 he transicionado
hacia la gestión más de personas, el desarrollo de personas. Mucho porque también tuve labores de jefe de proyecto, aunque he de decir que no soy certificado en PMP. Y me di cuenta de que mucho del éxito que yo tenía en los proyectos no es que fuese muy bueno técnicamente en las metodologías, sino en cómo tratabas y trabajabas con las personas. Hoy vengo a compartir con vosotros 3 ideas. Mirad, la idea principal es por qué es importante para un líder ser catalizador de cambio y cómo lo tiene que hacer. Ahora, una vez que sabemos cómo el líder cataliza el cambio, ¿qué obstáculos se encuentra que le impiden hacer algo que en teoría sabemos hacer? Y por último, retaros con una decisión crítica, una pregunta que puede cambiar vuestro estilo de liderazgo para siempre. La presentación espero que dure unos 45 minutos y al final tomaremos algunas preguntas. Entonces, la primera cuestión es ¿por qué es importante para un líder generar cambio en las organizaciones? Y lo primero que tenemos que saber, y todos lo sabéis, es que todas las organizaciones están evolucionando. Todas las organizaciones se están transformando digitalmente. La diferencia es que unas organizaciones se transforman digitalmente según se jubilan sus trabajadores y otras organizaciones tienen un plan de acelerar esa transformación. Unas sobreviven y otras no tienen tanta suerte. Entonces, es muy importante nuestra labor de líderes, no solo llevar a las organizaciones en la dirección que queremos, sino también acelerar que esa velocidad de cambio sea mayor de la que pasaría si no estuviésemos nosotros aquí. Eso nos lleva a ver esta escala de catalizador-inhibidor. Nos podemos pensar, yo como líder, en mi organización estoy siendo catalizador, es decir, ¿estoy acelerando el cambio que yo quiero? ¿O estoy siendo inhibidor? Sin darme cuenta, muchas veces estoy reteniendo a mi organización y no le permito alcanzar el potencial que tiene. Que es una pregunta que nos podemos hacer en este momento. Entonces, pasamos a ver, vale, si yo soy un líder, ¿cómo genero cambio en mi organización? Mira, la manera de generar cambio en organizaciones de forma normal es decir lo que quieres. Si yo soy el líder, quiero que seamos más innovadores, dadme nuevas ideas. O quiero que seáis más autónomos. No es necesario que consultéis todo conmigo, podéis tomar decisiones. Un ejemplo de liderar el cambio de esta manera es algo que me pasó a mí en una organización que me incorporé hace bastantes años. Me contrataron para dar nuevas ideas de mejorar la atención en los call centers. Yo cuando llegué empecé a dar todas las ideas que se me ocurrían. Lo que pasó es que casi ninguna de esas ideas se implementó. Lo que pasó después es que una semana antes de que venciese mi periodo de prueba, yo fui despedido. Entonces la pregunta que yo os hago es, por más que ese director o manager que a mí me contrató, ¿vosotros pensáis que los compañeros que seguían en la organización van a dar muchas ideas innovadoras? La realidad es que el cambio no se genera por lo que digamos. El modelo tradicional de cambio, que si nosotros queremos estas acciones, por ejemplo innovación, lo decimos, no genera resultados. Yo esto lo sé de muy buena tinta porque cuando trabajo con líderes y en cómo gestionar sus organizaciones, todos en algún momento me dicen esto: Pablo, quiero que mi equipo sea de lo que sea, y por más que se lo digo, no cambia nada. Entonces tenemos que buscar un modelo mejor, porque este modelo sí que es cierto que puede generar un poco de cambio, pero si lo genera suele ser muy limitado en impacto y muy limitado en el tiempo. Es decir, cuando esa persona deja de decir constantemente lo que quiere, ahí se ha acabado el cambio. Y en mi caso yo trabajo en transformaciones de más impacto y más largo plazo. Otro ejemplo de cómo gestionar transformaciones me pasó cuando yo empecé a trabajar en Inglaterra, y en la organización en la que yo trabajaba el primer día me presentaron a mis compañeros de departamento y a la gente que estaba en mi misma planta. Al final me presentaron al director. El director, curiosamente, tenía un despacho en línea visual con mi mesa. Este director, después de presentarnos, me dice: Pablo, en este despacho la puerta siempre está abierta. Si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Después de decirme esto, en las semanas y meses siguientes, yo lo que observé fue lo siguiente. De hecho, la puerta del despacho del director estaba siempre abierta, lo cual no es algo muy habitual. Cuando él se iba a reuniones fuera, su despacho quedaba abierto. Es más, nos invitaba a que usásemos una mesita de reuniones que tenía cualquiera del departamento. Había total transparencia. Yo también observaba que compañeros míos y de planta de vez en cuando se acercaban y le preguntaban algo, consultaban algo y siempre salían con cara de satisfechos. Entonces, fijaros la diferencia de crear un entorno
transparente, un entorno de innovación. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia ha sido la experiencia que han vivido los trabajadores en un entorno y los trabajadores en otro. Nosotros no actuamos porque un jefe nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros actuamos en base a lo que vivimos. Según lo que yo vivo, yo me genero una imagen del entorno, una creencia mental. ¿Es seguro si yo hago una propuesta? ¿Será bien recibido si comento sobre algo con lo que no estoy de acuerdo? En base a nuestras experiencias que generamos unas creencias que son las que nos llevan a actuar. Este modelo de liderar el cambio se acerca mucho más a la realidad de cómo nosotros actuamos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer si queremos generar cambio en las organizaciones es realmente generar experiencias que generen en nuestros trabajadores, en nuestras personas, unas creencias que les lleven a actuar de la manera que queremos. Si os fijáis, la manera más tradicional de liderar es trabajar esta parte de arriba. Para mí eso se parece mucho a cuando hablamos del management tradicional, de la gestión, de casi podemos hablar de la microgestión. Te digo lo que quiero que hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas y con qué herramientas. Cuando trabajamos la parte de abajo de experiencias, para mí estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de transformación y estamos hablando de cultura. Entonces, lo que necesitamos como líderes es ser conscientes de qué experiencias estamos generando en nuestro equipo, en nuestras organizaciones, y si esas experiencias hacen que el cambio suceda como nosotros queremos o hacia donde nosotros queremos, o si el cambio realmente lo estamos ralentizando. Entonces, si ya sabemos cómo generar cambio, que es tan fácil como pensar qué experiencias estamos generando en nuestros equipos, ¿qué obstáculos encuentran los líderes que hacen que no generen el cambio que quieren? Mirad, yo en base a mi experiencia he diseñado esta pirámide de las oportunidades. Inicialmente le llamaba pirámide de los obstáculos, porque en realidad es qué obstáculos se encuentran los líderes sin darse cuenta que les eviten, que no les ayuden a generar cambio. ¿Qué pasa? Cada obstáculo bien gestionado no va a ser otra cosa más que una oportunidad de diferenciarse y de gestionar mejor. El primer obstáculo que yo he visto que se encuentran los líderes para liderar y ser catalizadores de cambio es el siguiente: no sabemos a dónde vamos. Muchos equipos, parece increíble, no tienen muy claro hacia dónde van. No tienen muy claro tampoco quiénes son en ese camino. El ejercicio tradicional de decidir a dónde vamos es un ejercicio de visión. Seguro que todos aquí habéis estado involucrados de una manera u otra nos reunimos 1 o 2 días, muchas veces fuera de la oficina, y decidimos nuestra estrategia a dónde vamos. Posiblemente, si habéis trabajado cultura, también decidimos quiénes somos en ese recorrido, cómo nos comportamos. Pero muchos equipos eso no lo tienen. A veces no se tiene a nivel organizacional y a veces no se tiene tampoco a nivel equipo. A mí aquí lo que me viene es el concepto de visión, el concepto de oportunidad, que cuando sabemos a dónde vamos y qué se espera de nosotros es más fácil que se convierta en oportunidad en vez de en miedo. Y también invito a los equipos aquí a pensar un poco a lo grande. Si mi visión de equipo es a ver cómo solucionamos y sobrevivimos esta próxima crisis, pues quizás no sea una visión muy satisfactoria. Además de definir la visión de esta manera más tradicional, que es nos juntamos todos y dedicamos 2 días a hacer esto, me gustaría daros otra pincelada de cómo a veces la visión o la visión parcial se puede definir de una manera mucho más rápida. Miraros, en el ejemplo que os di inicialmente de este director, que yo le dije, oye, ¿qué pasará de este equipo dentro de 3 meses? ¿Seguiremos en el Día de la Marmota? Ese equipo, ese director, en ese momento, en esa conversación que fueron aproximadamente 2 minutos, definió algo muy importante para el futuro y la visión de su equipo. En ese momento él decidió que su equipo era un equipo que ante las dificultades ponía soluciones. Fijaros que nunca lo dijo, a mí nunca me dijo eso y a su equipo nunca le dijo eso. Pero lo que hizo después generó la experiencia de que en su equipo, cuando había dificultades, se ponían soluciones. Y eso fue muy importante para generar cambio pensando en el futuro y en la identidad. El segundo obstáculo que yo he visto que se encuentran los líderes para generar cambio es el siguiente: no estamos juntos en esto. Creo que no hace falta mucho decir que todos hemos visto líderes que esperan algo de sus equipos, pero que a ellos no les aplica. Yo he visto organizaciones donde se espera transformación digital, pero el director sigue utilizando las mismas herramientas de hace 20 años.
Mirad, cuando no estamos juntos en esto, lo que es muy difícil es generar alineamiento, conexión y colaboración. Entonces es muy importante que como líderes tengamos en cuenta que lo que esperamos de nuestros equipos no solo lo tenemos que hacer nosotros, sino que posiblemente tengamos que liderarlo nosotros. Un muy buen ejemplo para mí de estamos juntos en esto fue un proyecto de consultoría que hice hace años. Yo estaba trabajando en consultoría de agilidad y una organización en Holanda nos pidió pues bueno, que querían explorar la agilidad, que querían ver cómo les podía ayudar a su equipo, a su organización a ser más productivos. La propuesta que le hicimos desde la consultora que yo trabajaba fue, como lo queréis explorar, lo más interesante es que os diseñemos un taller de un día para los equipos donde exploréis qué significa la agilidad, por qué es importante hoy en día, cómo se aplicaría a vosotros, qué impactos tendría. Y también le dijimos, pero no sé si os dais cuenta que cuando un equipo trabaja de esta forma diferente, es posible que vosotros como líderes también tengáis que cambiar vuestra forma de liderar. Entonces os invitamos a que además de dar estos talleres a los equipos, hagamos un taller con la dirección, con el comité de dirección y expliquemos qué es la agilidad y cómo lidero yo equipos que son ágiles. En este caso ellos lo aceptaron y de hecho tuvo mucho éxito porque tanto a los equipos como a la dirección les cuadraba esa forma de trabajar. Pero en muchos equipos parece que esperamos que el equipo sea ágil, pero yo como líder sigo trabajando de la misma manera que antes. Quien dice innovar, pero yo sigo sin dar nuevas ideas. Si bajamos un nivel en la pirámide, el tercer obstáculo que yo veo que los líderes encuentran es el siguiente. No apoyo a mi equipo lo suficiente. Mirad, muchas veces queremos que los equipos cambien, pero cambiar todo nos requiere un esfuerzo, a nosotros los primeros. Y lo que no podemos es tirarle un cambio al equipo y esperar que no le vayamos a apoyar. Aquí me vienen conceptos como reconocimiento, compasión e inversión. Compasión, me gusta decirlo porque es una palabra que en el ámbito empresarial no se utiliza, pero compasión lo que significa es entender y sentir lo que siente mi equipo cuando le pido hacer algo. Reconocimiento del esfuerzo que están haciendo, del esfuerzo que han hecho y del esfuerzo que todos tenemos en el cambio. Y, por supuesto, la inversión. Y la inversión no es solo de dinero, que a veces hace falta poner un presupuesto para una formación, para unos talleres, para una plataforma, pero a veces la inversión es una inversión de escuchar a mi equipo, de sentarme con las personas y entender lo que están sintiendo. En este área de apoyo, pues en este área de apoyo lo que tenemos es que apoyar a los equipos en lo que están haciendo. Se me ha ido el santo al cielo por completo. Bueno, vamos a saltar al siguiente y luego retomo ese ejemplo. En la base de la pirámide tenemos lo que para mí es más importante, los cimientos de la transformación. El obstáculo último que yo muestro y que para mí es el más importante, que impide a los líderes gestionar la transformación, es el siguiente. No invierto lo suficiente en mi crecimiento profesional. Mirad, muchos líderes pues, piensan lo que ya estaba diciendo, que todo este cambio impacta a los equipos, pero que yo no necesito cambiar ni desarrollarme. Aquí vienen cosas como la vulnerabilidad, aquí vienen cosas como yo estoy pidiendo a mi equipo o a mi organización que hagamos algo, igual yo ni siquiera sé exactamente lo que tenemos que hacer. Igual yo soy el primero que tengo que admitir que no sé exactamente cómo tenemos que recorrer este camino, que tengo una resistencia al cambio que posiblemente no esté viendo porque le estoy intentando ocultar. Fijaros una cosa, yo cuando hablo de líderes hablo desde el mayor de los respetos, porque la mayoría de estos obstáculos no son conscientes. Todos hemos aprendido de adultos a adaptarnos y a escabullir aquellas cosas que son complicadas. Y como líderes en esa posición de, digamos, quizás poder que tenemos, muchas veces nos es más fácil escabullirnos de todas estas cosas. Ahí llega pues, la integridad, es decir, que todo aquello que decimos y que pensamos y que hacemos esté alineado, y un concepto que para mí es interesante, que es el orden versus control. Fijad, muchos líderes en su buena intención de ayudar no dejan de controlar demasiado a su equipo. Un líder que gestiona el cambio lo que fomenta es el orden, dar pautas, pero no tener que decir ni controlar todo lo que se está haciendo en la organización. Me gustaría poneros un ejemplo
de esta situación. Yo estaba trabajando con una startup. Conocí al dueño, estaba trabajando con el dueño CEO de la organización. Y en una sesión que estamos teniendo de apoyo, de coaching con él, me dice, mira Pablo, yo ahora tengo un problema muy grande. Mi organización ha estado creciendo mucho y yo he estado involucrado en todas las decisiones. Pero llega un momento en que yo ahora voy a la oficina y él pasaba mucho tiempo fuera visitando a clientes y ya no sé si quien está en la oficina es trabajador mío o es una visita. Yo necesito que mi equipo empiece a tomar decisiones autónomamente. Y se lo he dicho un montón de veces, esto que os he dicho antes, se lo he dicho un montón de veces y no pasa nada, me siguen consultando todo. Después de hablar un rato con esta persona, que yo además conocía porque ya teníamos una relación establecida, yo sé que esta persona estaba 100% convencida de que su equipo tenía que tomar decisiones y no le daba miedo. Después de hablar un poco me dijo, si a mí no me preocupa que se equivoquen. Dice, bueno, hay un tipo de decisiones que me preocupa que tomen. Y ahí se dio cuenta de que a él le preocupaba un tipo de decisiones. Y me dijo, mira Pablo, aunque nosotros estamos creciendo mucho, tenemos un flujo de caja muy ajustado. Eso lo que quiere decir es que hay un tipo de decisiones que tienen un impacto económico de cierta magnitud que necesito tomar yo, porque si no, podríamos incluso desaparecer. Después de hablar esto y hablar un poco más, él se dio cuenta de lo siguiente. Aunque él tenía toda la voluntad de dejar a su equipo que tomase decisiones y que se pudiesen equivocar con algún tipo de decisiones, le daba miedo que tomasen decisiones que pudiesen poner en riesgo a la compañía. Y lo que hacía en consecuencia de eso es que cuando él visitaba la oficina, hablaba con uno y le preguntaba todo lo que estaba haciendo. Iba al otro y le preguntaba todo lo que estaba haciendo. ¿Qué experiencia generaron sus trabajadores? Si me vas a estar preguntando todo lo que estoy haciendo, mejor te lo pregunto yo antes. Luego no tomo autonomía. Eso tuvo mucha cura de humildad en el muy buen sentido de él darse cuenta de que ese miedo que tenía por detrás le estaba impidiendo que su equipo creciese. Lo que decidió en ese momento fue poner unas pautas de qué decisiones tomamos y qué decisiones tenemos que consultar y además transmitírselo a su equipo, admitiendo que había estado actuando de una manera que no le permitía al equipo crecer. Entonces, después de ver toda esta pirámide de obstáculos y oportunidades, podemos tener la ocasión de volver al diagrama inicial y volver a preguntarnos, ¿cómo soy yo? ¿Realmente soy el catalizador de cambio que antes pensaba? Y podemos hacernos otra pregunta. Basándonos en nuestros comportamientos que ahora igual observamos o basándonos en las experiencias que yo ahora observo que estoy generando en mi organización, ¿estoy tan arriba donde pensaba? Porque en este último ejemplo, si yo le consulto a ese CEO de esa empresa, él me va a decir que estaba aquí. Y de cabeza estaba ahí. Y yo lo sé totalmente. Pero si pensáis lo que estaba generando en su equipo, posiblemente estuviese más en la escala de inhibidor. Y ahí viene esa particularidad de que muchos líderes no se dan cuenta o no nos damos cuenta de lo que estamos generando en nuestras organizaciones. Entonces os dije que os iba a retar con una pregunta crítica en el desarrollo de vuestro liderazgo. Antes de haceros la pregunta, me gustaría contaros una historia. Esto era una sesión que tuve con una persona que no era del mundo empresarial, pero que os vais a sentir identificados todos. El cliente era una mujer de unos 40 y poco años con 2 niños, 8 y 10 años. Esta mujer era profesora y en el colegio donde ella daba clase iban también sus niños. Al inicio de una sesión, yo lo suelo preguntar de forma muy desenfadada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido los últimos días? ¿Qué ha pasado? Y me dice, Pablo, todo bien. Lo único que el otro día pasó algo que no estoy muy contenta. Y me dice, otro día estaba en el colegio y uno de mis niños hizo algo que no estaba bien. Un compañero mío, es decir, otro profesor, lo vio y fue a reprender a mi niño. Pero lo hizo de una manera que no era adecuada. A mí en ese momento me hirvió mucho la sangre y le dije a mi compañero algunas cosas que no fueron muy agradables. Sí que le tenía que haber dicho que eso no era la forma, pero me da mucha rabia la forma en que lo dije. Yo, según escuché esta historia, no le di mayor importancia, pero según fuimos hablando, parece que eso estaba ahí muy presente en ella. Entonces, al cabo de un rato le dije, oye, María, yo no sé si me estoy perdiendo algo de esta historia. Yo te escucho que en el colegio el otro día con un compañero, pues realmente, pues bueno, tuviste un comportamiento que igual no es el que quisieras. Pero tampoco le veo mayor importancia
bueno, todos nos equivocamos, pedimos disculpas y ya está, ¿no? ¿Hay algo que me estoy perdiendo en esta historia? Y ella me dijo, no, sí, sí, es así, pero bueno, que ha sido una cosa pequeña tampoco es para pedir disculpas, ¿no? Pero sí que me gustaría no haber tenido ese comportamiento. Yo según escuché eso pensé y le dije, oye María, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo si algún momento trabajáis conmigo y os pido de haceros una pregunta, podéis decir que sí o podéis decir que no. María me dijo, sí, claro. Yo le dije, María, yo sé por lo que hemos hablado que tú tienes 2 niños y que por lo que me has dicho los niños tienen un comportamiento muy bueno. Y me dice, sí. Digo, pero yo imagino que siendo niños, pues en algún momento bueno, que harán travesuras, ¿no? ¿Tus niños alguna vez en el parque cogen un juguete de otro, lo tiran, le tiran de los pelos a algún amigo? Me dice, hombre, Pablo, que mis niños son buenos, pero son niños. Claro que sí, en alguna ocasión mis niños hacen eso. Dije, y si tú estás en el parque y a uno de tus niños coge un juguete, lo tira y demás, ¿qué le dices? Me dice, Pablo, ¿qué le voy a decir? Anda, coge el juguete, devuélveselo a tu amigo y pídele disculpas. Yo le dije, María, ¿te das cuenta de que estás esperando que 2 niños de 8 y 10 años se comporten de la manera que tú no te estás pudiendo comportar? Me emociona al contarlo. Mirad, yo cuando hago sesiones con clientes normalmente las hago, bueno, siempre las hago sin vídeo. Yo estaba visualizando los cortocircuitos que estaban pasando en la cabeza de esta persona. Y os pregunto a vosotros, ¿alguna vez hemos esperado de nuestro equipo que se comporte de maneras que nosotros no nos estamos comportando? Esa es la pregunta que os quiero hacer hoy. ¿Qué tipo de líderes queréis ser? Mirad, María, yo contacté con ella un par de días después de la sesión y le pregunté, María, ¿cómo estás? ¿Quieres que hablemos? ¿Necesitamos desempaquetar un poco más de la conversación del otro día? María me dijo, no, está bien, Pablo, hablamos en la siguiente sesión. En la siguiente sesión yo le volví a preguntar, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? María me dijo, bien, estoy bien. Me dice, mira, le he pedido disculpas a mi compañero. Luego también me dijo, pero no lo hice bien, el momento no fue adecuado, las palabras no fueron buenas. Y dije, un momento. Le dije, ¿tú te das cuenta del ejemplo que has dado a tus hijos? Le dije, yo no sé si tus hijos estaban presentes o no, pero ¿te das cuenta del ejemplo que has dado a tus hijos con eso que has hecho? Entonces, la pregunta que yo os hago es ¿qué tipo de líder queréis llegar a ser? No todos estamos en el mismo momento vital y profesional y hay algunas personas que no están dispuestas a responder esta pregunta de una manera pues muy clara, ¿no? Pero eso va a determinar vuestro liderazgo, va a determinar cómo os presentéis delante de vuestros equipos. A mí hoy me gustaría haceros una invitación, porque yo sé, y lo estoy viendo un poco en la audiencia, que a alguno de vosotros esto está resonando mucho. Me gustaría haceros una invitación también a aquellos que esto resuene, a preguntaros qué cosas queréis cambiar, qué cosas os estáis dando cuenta ya de que queréis hacer diferente o que queréis hacer que no estáis haciendo. Para aquellos además que esto que os resuene de verdad, me gustaría haceros una invitación a que hagáis una sesión de estrategia conmigo. Una sesión de estrategia que yo utilizo con gente que está interesada y les ayude a descubrir 3 cosas. Lo primero, me gusta que conozcáis cómo yo trabajo. Lo segundo es una oportunidad de explorar, en vuestro caso, dónde estaría el crecimiento, dónde está ese crecimiento que normalmente no nos damos cuenta que os pudiese llegar al siguiente lugar. Y por último, a mí me ayuda también de saber si la persona o organización que está al otro lado es alguien que pueda resonar y que yo pueda disfrutar trabajando con vosotros. Es una invitación a aquellos del PMI que estáis aquí. Yo las sesiones las hago, no tienen ningún coste y no tienen ningún compromiso y os puede ayudar a dar ese paso de crecimiento. Algo fascinante, os decía al inicio, mi trabajo es realmente pues hacer crecer y desarrollar todo el potencial en las organizaciones. Algo que me fascina y que me sigue sorprendiendo y que me emociona muchas veces es como algún cliente al inicio de una sesión me plantea un problema o se lo plantea a sí mismo que le parece imposible. Recuerdo en una ocasión estaba trabajando con un director de un organismo donde gestionaba más de 200 personas en Ginebra. Este director al inicio de la sesión me dijo,
Pablo, yo lo que quiero trabajar hoy es comunicación, pero tú no estás aquí para comunicación. Yo estaba trabajando también agilidad en aquel momento. Yo le dije, vale, no te preocupes, cuéntame lo que hay y vemos. ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? Este director me dijo, mira, me preocupa lo siguiente. Cuando hiciste el análisis de situación inicial de nuestro equipo, resaltaste varios problemas de comunicación. Me doy cuenta, cuando nos lo explicaste, que tienes toda la razón y quiero trabajar comunicación en el equipo, pero no sé exactamente lo que quiero, no tengo ni idea. Para mí, en estos momentos, no sé qué forma tiene esto de comunicación que quiere trabajar ni cómo empezar. Lo que es muy interesante cuando trabajas con clientes y empiezas a conectar con ellos es que en algún momento hay ese momento es muy importante porque yo sé que para este cliente en ese momento este imposible empezó a ser posible. En ese momento esta persona vio que ese tema de comunicación que él quería trabajar podía ser posible trabajarlo. Y lo que es más fascinante es que al final de la sesión este director me dijo, Pablo, me parece fascinante. Yo empecé con algo que no sabía ni lo que quería. No solo tengo claro que es posible hacerlo, pero ahora mismo tengo muy claro que es fácil hacerlo, porque sé exactamente los pasos que tengo que hacer, con quién necesito hablar y con quién necesito involucrar. Entonces, para mí mi deseo es que la charla de hoy realmente os sea útil, pero que no que os sea útil de cabeza, sino que sea útil porque toméis alguna acción diferente. Porque mañana cuando vayáis a vuestras organizaciones penséis en hacer algo que no hubieseis hecho. Y porque tengáis presente esa pregunta, ¿qué tipo de líder quiero ser yo? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién tenéis preguntas para Pablo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si es así, tengo que apretarle el micro. Sí, un segundo. Yo tengo Vale, ahí hay otra. Vale. Y según escuchaba la primera, me ha sido muy interesante porque casi todo el rato eran experiencias verdaderas de una persona que, o sea, no es que digamos que te vengan a contar el PMBOK o cualquier otra cosa. Pero a mí me ha preocupado la primera experiencia. Porque dices, llegué y me puse a dar todo tipo de mejoras. Claro, es normal que estén mal recibidas. Lo normal es que el equipo genere ese tipo de mejoras, no que tú las lances. Vamos, yo entiendo que también entiendo un poco por qué lo recibieron así. Viéndolo así desde fuera, que igual no fue exactamente lo que ocurrió. Y la pregunta es... La pregunta es si no hubiera sido mejor esperar a que involucrar al equipo para que generara ese tipo de ideas y no lanzarlas como una idea individual, salvo que ese fuera el alcance. Sí, ahí es que el alcance era mejorar el área mía de alcance. Quiere decir que había varios compañeros con distintas funciones. Entiendo lo que dices de involucrar a todo el mundo. El caso es que yo ahí sí que también intenté involucrar a todo el mundo y no estaba pasando. Vale, es que yo creo que ese matiz es vital para entender la historia, ¿no? Porque si no parece como hace años cuando hice el máster, había un caso que era el caso del que hizo el máster y se puso a explicarle a toda la compañía cómo había que trabajar, ¿no? Y me empezó a parecer un poco a eso, que para mí es casi lo opuesto de todo lo que he intentado durante toda mi vida profesional. Sí. Y ahí en ese caso a mí me habían contratado específicamente porque en la entrevista había dado muchas ideas que a ellos no se les habían ocurrido, por ejemplo, de hacer mejoras. Entonces lo que específicamente buscaban de mí es que diese muchas ideas, muchas propuestas, viniendo de alguien que no venía del sector, pero que te pueda aportar pues, con experiencias cruzadas. Con lo cual, yo ahí vería un negativo que yo no hiciese propuestas cuando a mí me habían contratado para hacer propuestas específicamente. Vale, es por aclarar. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Vamos por aquí. Vale, había una allí y otra aquí delante. Sí, ahora voy por ahí. Hola Pablo, buenas tardes. Yo con esto de las comunicaciones, porque al final las comunicaciones lo que he visto, lo que hemos casi vivido casi todo, ¿no? Digo, 35 años, es
una evolución de que ahora a la gente le cuesta muchísimo hablar. Y te voy a poner ejemplos. Yo, por ejemplo, he visto en muchísimas oficinas gente que está en la oficina, ya no tengo el mismo edificio, la misma planta, que, por ejemplo, se comunica uno con otro con Teams. Que sí, no se levantan aquí y dicen, oye, quiero hacer, no, le mandan un mensaje por Teams y espera que el otro se lo responda. Que no se levantan, no hablan, hay miedo, sobre todo después de, bueno, sobre todo esto ha sido un exponente después de la pandemia. Bueno, yo tengo, no sé, ¿qué consejos darías tú para quitar esos falta o miedo o, no sé, egos de no hablar con otras personas? Porque al final es eso. Yo sí que estoy una respuesta. Yo prohibiría el Teams en las oficinas. Bueno, por lo de Microsoft. Bueno, no estamos en Microsoft, ¿no? No. Ya no. Bueno, yo Me parece... un poco... Sí. No, perdón. Un poco por enfocarlo a la presentación, al final es pensar qué experiencia estamos creando, ¿no? Y si yo soy el líder en una organización donde veo que hay mucho contacto, digamos, online cuando estamos allí, pues quizás pensar, y yo también escribo por Teams, porque igual yo soy el primero que debo dejar de escribir por Teams, por ejemplo. Cuando alguien me manda un Teams, y más si estoy en la oficina, pues me puedo acercar, ¿no? Es un poco lo que se me ocurre. Yo también he observado eso. Cada vez parece que hablemos menos. Mi trabajo es hablar con las personas y creo que nos perdemos tantísima información de no hablar. Que es una gran carencia, pero es así. Yo pensaría un poco en cómo podemos generar esas experiencias, ¿no? Pues, o fomentar desayunos o reuniones informales, o desde luego no fomentar que todo se mueva al online cuando estamos en oficina. Sí, bueno, había una pregunta más. Yo iba a aportar Sí. que la comunicación presencial aporta muchísimo más que la comunicación telefónica o incluso escrita. Hay mucho mensaje que no va incluido ni en las palabras ni mucho menos en lo que escribes. Entonces, en ese sentido, es verdad que la comunicación presencial es mucho más importante. Gracias. Sí, Coge también este. vale, gracias. Yo tengo una pregunta que está un poco conectada con las anteriores y es fundamentalmente para preguntarte, en base a tu experiencia, entiendo que te llaman desde alta dirección para mejorar procesos, forma de trabajo, y en base a tu experiencia, ¿qué es lo que mejor funciona a nivel de dinámicas de grupo de las personas que realmente luego hacen el trabajo? Las entrevistas, los brainstorming, otro tipo de dinámicas que, digamos, ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar puntos de mejora que luego sean no solo aceptados, sino promocionados por los que hacen el mismo trabajo. Vale. Gracias. Quizás puedo compartir una experiencia muy breve precisamente sobre eso, el cómo involucramos a equipos en ir hacia donde queremos. Yo en un proyecto que trabajé hace un tiempo, estamos trabajando transformación digital y decidimos hacer unos pilotos con ciertos equipos para ver cómo ellos podían definir su roadmap de transformación. Elegimos un equipo que funcionaba bastante bien y un equipo que estaba funcionando por debajo de donde se esperaba. Con este equipo lo que trabajamos, bueno, en la pirámide de transformación lo de más arriba es tener la visión, sabemos a dónde vamos. Entonces lo primero que trabajamos con este equipo es quiénes sois como equipo, cuál es vuestra función y a dónde vamos. Este equipo era un equipo de analítica, es decir, eran analistas que daban servicio interno. Sus clientes eran compañeros internos. Su visión de equipo que ellos definieron, no se la dimos nosotros solo dijimos, tenemos que trabajar hacia ahí, definieron que querían ser el equipo de referente de análisis en la casa. Entonces empezamos a trabajar, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ser? ¿Cómo llegáis a ser eso? Ese equipo se dio cuenta de dos cosas. Primero, tenemos que ser excelentes en análisis y si queremos ser el referente nos tienen que conocer. Trabajo, cómo nos conseguimos ser excelentes y cómo nos conocen. Mirad, en este equipo había mucho perfil, digamos, tímido. Le costaba abrirse, pero cuando ellos se dieron cuenta que querían ser referentes, que tenían que ser visibles, salió de ellos. Igual tenemos que hacer algún webinar. Igual tenemos que contar los análisis que hemos hecho para un cliente al resto de la organización. Yo creo que se lo podía haber dicho 50 veces, necesitáis ser visibles. Creo que su manager le podía haber dicho 200 veces, necesitáis ser visibles. Cuando ellos lo decidieron como equipo de que eso era donde querían, a mí me sorprendió porque un poco de tiempo después me conectaron conmigo y me dijeron, Pablo, tú estabas organizando unos webinars. Nos gustaría contar el último proyecto de análisis que hemos hecho. Gente, ya os digo, que estaban
rindiendo por debajo del nivel, pero darles ese poder de decidir a dónde van, de que ellos sean los que decidan cómo llegan hasta ahí, genera ese cambio. Entonces, para mí hay mucho de escuchar, de empoderar y de no tener que decir lo que queremos, porque la experiencia mía es tú le puedes decir a alguien lo que quieres 27 veces, pero no funciona. Y eso es lo que me dicen a mí los clientes. Sí, ayuda. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dejar aquí el turno de preguntas. Si os ¿Puedo parece. decir dos cosas Sí, solamente? sí. Antes de cerrar, aquellos que os interesa hacer la sesión de prueba, realmente os invito. El feedback que me da la gente es que realmente sacan un montón de valor que lo pueden aplicar. Y luego otro tema también personal, por si puede ser de interés, yo en el primer semestre de este año he estado trabajando proyectos personales, no he estado haciendo consultoría y ahora tengo ancho de banda para consultoría, con lo cual si en alguna organización que conozcáis o en la vuestra están buscando a alguien con este perfil, pues encantado que nos pongáis en contacto. Y Muy bien. muchísimas gracias Muchas por el gracias, espacio. Pablo. Vale, vamos a seguir porque tendremos alguna intervención más antes de finalizar. Bueno, como siempre, comentaros que buscamos ponentes que quieran participar en estas reuniones de socios, voluntarios, mentores, patrocinadores. Es una figura fundamental en el capítulo. Digamos que nuestros ingresos económicos se alimentan básicamente de las cuotas de los socios y de los patrocinios. Y bueno, cuantos más patrocinadores consigamos, mejor, más servicios podremos dar a los socios, que es a quienes se devuelve todo el dinero que ingresa al capítulo. Recuerdo que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero si alguien no lo sabe, somos una organización sin ánimo de lucro y todo lo que ingresamos lo gastamos en los socios. Vale, pues tenemos algunos nuevos certificados y vamos a darles la enhorabuena. Y le vamos a pedir que se pongan en pie, que se acerquen, y les vamos a entregar una placa. Y son Paulo Neiva, Ichan Cuaisi, Carlos Palma y María Teresa Herrero. Si estáis por ahí, por favor, acercaros un segundo. Necesito identificar quién es el PMP. ¿Tú eres el PMP? Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Y bueno, hay 3 certificaciones más. Encantado y enhorabuena por tu certificación. Tú, encantado. Tú eres el RMP. Tú me dijiste antes que las tenías todas, así que enhorabuena. Hombre, Carlos. Enhorabuena. Bienvenido de nuevo. Bueno, pues nada, enhorabuena a todos. Sí, sacamos una foto si queréis, venga. Sí, no sé si alguien me puede hacer una foto con estos certificados. ¿Me podrías hacer tú una foto, por ejemplo? ¿Cómo nos ponemos? ¿Así? Bien. Vale. Pues muchas gracias y enhorabuena. Y también tenemos algún socio nuevo. Así que les pedimos también que se pongan de pie. Le vamos a dar un aplauso. Bienvenida, bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por venir, os queremos ver por aquí más veces. ¿Vale? Bueno, pues como siempre os invitamos a que hagáis cualquier tipo de pregunta que queráis, tanto ahora como en el networking posterior. Intentaremos responder a vuestras preguntas. Los miembros de la Junta Directiva, por aquí está Carlos, que está por allí, y Jorge por aquí, y yo mismo. Si tenéis cualquier inquietud, podemos intentar resolverla. Bueno, como siempre, os invitamos a que consultéis los eventos en nuestra web y os recomendamos que tengáis los datos actualizados para que podamos comunicaros las novedades. Los datos los tenéis en la web del PMI, ya lo sabéis. Bueno, vamos a tener 2 participaciones más. Una para presentaros un grupo de interés de energía y sostenibilidad. Y contamos con Eva y con Luigi aquí presentes para que nos hablen
de esto. Así que Luigi, Eva, por favor. Os voy a poner un micro. Un segundo mientras montamos el preparativo. Mira a ver si te puedes enganchar. ¿No? Por ahí, no se va, por donde quieres. Ahora te doy el otro micrófono. El micrófono está aquí. ¿Te lo has enganchado? Sí. Ahora pongo yo la parte que falta. Hace que esto funcione, ¿vale? Micro abierto. Gracias. Necesitamos los dos porque uno es para la sala y el otro es para el webinar, ¿vale? Muy bien, gracias. Y, bueno, solo son 2 slides, pero te dejo el pasador, ¿vale? Vale. Nada, todo vuestro. Bueno, gracias a todos. Este grupo se ha formado por iniciativa de Luigi y gracias a la puesta en marcha de José Ignacio. Entonces, llevamos desde este verano reuniéndonos para dar forma, ver qué tipo de temas queremos tratar, qué intereses comunes tenemos. Y ya hemos empezado, estamos a punto de arrancar y bueno, y ahora lo que queremos es haceros partícipes a todos, pues para todo el que esté interesado, pues que pueda sumarse y terminar de definir esos puntos que ya hemos iniciado, porque al final es un proyecto que se construye entre todos y para todos, o sea que se va a hacer a medida de los que estemos dentro y con la suma de las inquietudes de todos, ¿no? Y bueno, y lo primero que nosotros nos planteábamos era, pues personalmente, por qué teníamos en este caso ambos interés en este grupo, ¿no? Sí, ¿En tu caso? claro, aquí quizá me conecto un poco a la presentación anterior de Pablo. La idea es intentar ser un poco el catalizador a nivel de intereses de los socios sobre los temas de sostenibilidad y de energía. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que cambia mucho, en el cual la metodología y la experiencia en gestión de proyectos nos puede ayudar muchísimo a establecer, a aprender, a establecer y a compartir el conocimiento y sobre todo a usar este conocimiento para hacer alguna mejora. Puede ser una mejora con un proyecto de impacto medioambiental o en la vida cotidiana, un pequeño gesto que puede ayudar a nivel de sostenibilidad. Los problemas que vivimos en esta sociedad, desafortunadamente, los vimos de manera dramática, desde la sequía y los incendios, y tiene una, ¿cómo decir?, una relación muy, muy especial con temas de sostenibilidad. Entonces, digamos, este un poco, ¿y cómo queremos hacerlo? Pidiendo a los socios que participen. Pues sabemos que trabajar juntos, trabajar en equipo, es muchísimo más que la suma de los trabajos individuales. Sabemos que pueden salir ideas buenísimas, que a nivel de socios fundadores, que somos media docena de personas, intentamos sacar, pero necesitamos más ayuda, necesitamos más participación. Muy bien. Bueno, yo en mi caso estoy aquí por compromiso, ¿no? Porque creo que sabéis todos que no, los proyectos están enfocados o el fin último sería obtener un beneficio. A ver, podemos hacer que ese beneficio además se proyecte tenga una adición hacia la sostenibilidad, ¿no? Tanto de impacto social como medioambiental como económico. Entonces, bueno, pues oye, ¿qué medidas podemos implantar para lograr esa transversalidad? Y por otra parte, a mí, bueno, pues también soy muy curiosa y pienso lo mismo que Luigi, que el conocimiento compartido multiplica, que poner encima de la mesa experiencias propias puede ayudar a, pues a salirnos fuera de la caja en cuanto a, pues siempre vengo haciendo lo mismo y ahora tengo ideas nuevas. O cómo puedo incluso, ya no es solo en un proyecto que estoy haciendo, sino, oye, a nivel corporativo, ¿qué puedo introducir que además me va a impactar pues, de cara a mis clientes, a mis proveedores y a mi propia reputación? Entonces, bueno, que al final es un tema muy interesante, que además tenemos a la vuelta de la esquina nuevas normativas que van a hacer que van a hacer que en la cadena de suministro intervenga ya pues que mis proveedores también estén implicados con temas de sostenibilidad y oye, yo también a mis clientes poder demostrarles ese compromiso. ¿Vale? Bueno, pues al final es algo también necesario, ¿no? Sí, totalmente. Diría a nivel de normativa tenemos una directiva europea, una CSRD, que ha entrado prácticamente en vigor hace un año y
todas las empresas por encima de cierto tamaño de facturación y de número de empleados, etcétera, tienen la obligación de hacer ciertas acciones, declaraciones, planes y demás en términos de sostenibilidad. Suficiente entrar en la página web de una empresa del IBEX 35 y se va buscando la palabra sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Son planes muy, muy ambiciosos. A nivel de España tenemos un plan ambicioso también, que es el PNIEC, que es el Plan Nacional de Integración de Energía y Clima, que se alinea a los principios de sostenibilidad de Naciones Unidas, los 17 principios. Y tenemos otra ventaja en PMI, que en PMI existe un estándar de sostenibilidad creado por PMI y PMG, o GPM, perdón, que prácticamente es un estándar en base al cual se pasa del enfoque tradicional de gestión de proyecto, digamos, en cumplimiento de los objetivos de alcance, coste, planificación, todo dentro de un marco de calidad, a otro enfoque, el enfoque del valor. Este enfoque del valor en un mundo que cambia continuamente necesita puntos de referencia. En este caso, la metodología de PMI proporciona estos puntos de referencia con la metodología de las 5P, planeta, personas. Bueno, no voy a entrar ahora en hacer la lista, digamos, de la compra, pero fundamentalmente una metodología muy válida en base a la cual también hay una certificación de Green Project Manager. Se basa no solo en el estándar, sino también en aplicar este estándar para hacer un análisis de evaluación impacto a nivel de sostenibilidad y de tener luego un plan de sostenibilidad para el proyecto, para cada proyecto que gestionamos, sea del ámbito que sea. Y no quiero tampoco ser pesado, con lo cual le invito solo a quien tenga curiosidad a contactarnos, a contactar el equipo, a Eva, a José Ignacio, a las demás personas del capítulo, y estamos disponibles, encantados, y podemos trabajar juntos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora mismo, dame un segundo, me pongo... Vale, pues ya casi estamos acabando. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con una asamblea extraordinaria que vamos a tener en octubre, y hay una presentación que iba a presentar Bernardo Valls, que no ha venido, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible yo mismo. Explicaros el porqué de esta asamblea que vamos a tener en octubre. Hablaremos de gobernanza, de refuerzo, se refuerza a propósito del capítulo, alineándolo más estrechamente con los principios del PMI. Esto van a ser cambios que vamos a llevar a los estatutos, ¿vale? Habrá una mayor vinculación de los representantes del capítulo al cumplimiento de las políticas, prácticas y procedimientos del PMI, y nuevas restricciones al comité electoral para reforzar su imparcialidad, y se fortalece la prohibición de realizar campañas electorales organizadas. Bueno, el punto 2 realmente es el origen de esta asamblea. El punto 2 habla de algo que va a impactar muchísimo en el capítulo. Va a ser probablemente el mayor crecimiento de la historia del capítulo, va a venir a través de este punto. Ya lo he explicado en alguna ocasión, pero lo voy a explicar muy rápidamente. El PMI funciona de manera que tú te haces miembro del PMI y, si quieres, te haces miembro de un capítulo. Eso ha cambiado, o está cambiando, va a cambiar. A partir del próximo año ya no tienes esa opción. Obligatoriamente te tienes que pasas a ser miembro de un capítulo. Está incluido. Es lo que se llama single membership, o membresía única. Y digamos que esperamos un crecimiento brutal de más de aproximadamente, hemos calculado, un 170%. Es decir, vamos a pasar a estar cerca de 3.000 socios. Ahora mismo somos 1.400, una cosa así, y estimamos que vamos a pasar a ser unos 3.000. Entonces, bueno, ahí se explica. Hay una supresión del carácter voluntario de la afiliación al capítulo, que pasa a ser obligatoria. Se intentan mantener los costes, es decir, no va a haber mucho cambio con respecto a quien era ahora mismo miembro del PMI y del capítulo.
Se va a incluir un artículo que establece expresamente que el capítulo no podrá crear categorías de miembros distintas a las fijadas por el PMI. Bueno, ya no las había, no teníamos categorías de miembros. Y se elimina la facultad del capítulo de establecer sus propias cuotas que serán determinadas mediante acuerdo con el PMI. Digamos que ahora el capítulo era quien establecía una cuota, ahora ya no es el capítulo, es el PMI y nosotros, bueno, nos ponemos de acuerdo con el PMI, pero es el PMI quien establece la cuota global. En esta asamblea, en esta reunión, también habrá algunos cambios que afectan al funcionamiento interno. Algunos simplemente son para flexibilizar la renovación parcial de los vocales de la Junta Directiva para facilitar los procesos electorales. Digamos que había un número determinado de miembros que se tenían que renovar cada año de la Junta y ahora se va a intentar flexibilizar para facilitar el proceso. No hay más detrás de eso. Y se clarifica el sistema de votación en las modificaciones estatutarias de forma que las abstenciones no computen en la práctica como votos negativos. Esto surge porque recientemente hubo una votación en la que, sin haber ningún no, simplemente habiendo algunas abstenciones, la votación no fue adelante. Había más de un 50% de síes, un 40% de abstenciones, una cosa así, y la votación fue no se aprobó. Nos parece que no es razonable y se van a eliminar, las abstenciones se van a computar como que no computan, no como votos negativos en contra de la propuesta. ¿Vale? Bueno, esto lo veremos en la asamblea de octubre, simplemente era un adelanto. La próxima reunión de socios la tendremos el 30 de octubre, será aquí, y hablaremos de la facilitación de la gestión de proyectos de construcción con simulación 4D. Y será José Moro quien nos haga esta presentación. Y casi por último comentar el tema de las PDUs, que los asistentes se les reportará de manera automática y los asistentes en modo online se les enviará un correo explicándoles cómo tienen que hacer para reportarlas. Solo me quedan los agradecimientos a Jorge, que ya sabéis que ha estado aquí con el webinar, con la logística del evento, y a Bernardo, que aunque no ha podido estar, pues nos ayuda con el reporte de las PDUs y es también quien ha preparado esta presentación de adelanto de la asamblea que tendremos en octubre. Sí. El 30 de octubre. ¿Va a votar cada punto o es, digamos, estar de acuerdo entre los dos? No me acuerdo si son 2 puntos o 1. No me acuerdo si son 2 puntos o 1, pero se agrupan efectivamente. Pero bueno, se puede hablar de todos ellos por separado. Y nada más. Tenemos el networking ahora aquí en un local de las proximidades, en el Urrechu, que está aquí en la esquina, a unos 200 metros más o menos. Y allí nos vemos. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Vale, sí. Un segundo que lo quito. Estos cambios lo vais a mandar las proposiciones antes de, ¿no? ¿O lo vais a presentar allí? Porque yo quiero verlas antes de. Os lo comentaré porque no sé exactamente cómo lo venimos haciendo. La última propuesta, la de las votaciones de la abstención, es una cosa interna nuestra y del PMI. Es nuestro.